tardes. Gracias por acompañarnos esta tarde a una transmisión especial de este nuevo programa, Prospecto Latino. Les saluda Marlene Peralta. Jenny Pichardo. Prospecto Latino es un nuevo proyecto en español en el que se discutirá y educará a la comunidad sobre la importancia de la participación cívica. Así es, y es que la política, aunque no nos guste, es parte de nuestro diario vivir. La política decide el transporte, la escuela a las que llevamos a nuestros niños, también decide el salario que recibimos, en fin, todo tiene que ver con la política. Y como todos saben, el próximo 8 de noviembre, el próximo martes, los estadounidenses elegirán a un nuevo presidente. A esto se suma la elección de otros funcionarios estatales. Y pues, como de costumbre, se espera que el voto latino sea muy decisivo en estos comicios. Así es. La votación de los latinos va a ser muy importante y para eso tenemos dos invitados muy importantes que nos van a hablar de por qué los latinos tenemos voto decisivo en estas elecciones. Y hoy nos acompaña la doctora Vanessa Newman. Ella es presidenta ejecutiva de Asimétrica. También tenemos al analista político Roberto Valencia. Gracias por estar con nosotros esta noche. Gracias por invitarnos, es un placer. De verdad que sí, muchísimas gracias. A ustedes, gracias. Hablemos de cómo funcionan las elecciones en Estados Unidos. Sabemos la importancia del colegio electoral. Ahora, ¿por qué votar en las elecciones si estas la deciden, pues, el famoso colegio electoral? Bueno, el colegio electoral básicamente tiene que seguir o está más o menos obligado a seguir la voluntad popular. Puede tomar otras decisiones, pero sería casi sin precedente, sería muy no popular y básicamente habría que probar por qué lo están haciendo. ¿Cómo funciona? Es que cada estado tiene ciertos votos electorales que son proporcionales a la población del estado, entonces más gente, más votos electorales, y normalmente es, como dicen, el ganador se lleva todo el estado. Entonces el que gane la mayoría del pueblo en ese estado se lleva todos los votos electorales del estado. Bueno, yo agregaría algo más a lo que acaba de mencionar Vanessa. Hay que aclarar que estas personas son elegidas tanto por los estados mayoritarios, en este caso los demócratas y los republicanos. Ellos escogen un grupo de lo que llamaríamos los delegados de cada partido y ellos escogen de acuerdo al distrito, a la voluntad popular, como lo acaba de mencionar ella, quién se lleva los votos, con la excepción tal vez de dos estados, en este caso Nebraska y Maine. El resto de los estados pueden tomar esa elección. Lo que es curioso, porque realmente no hay algo que los obligue a hacerlo, es decir, es una decisión de los estados realmente. De lo contrario, yo creo que eso sería una situación generalizada. Pero creo que ha sido un debate extenso el voto popular versus el colegio electoral, y esto obviamente data desde la fundación de Estados Unidos, los padres de la patria, en el famoso libro Federalist Papers, que yo creo que todo el mundo lo leyó cuando estábamos estudiando gobierno. En uno de los documentos decía que era importante mantener esa figura. ¿Por qué? Porque como lo hemos visto este año con el Brexit en Gran Bretaña, lo que hemos visto en Colombia con el referendo, se busca que los estados no sean, están manejados por personas indiscutiblemente, pero que los sentimientos y las emociones no influyan en el proceso electoral. Porque de lo contrario creo que todos saldrían en masa a votar por Trump o por Clinton de acuerdo a como lo indiquen las encuestas. Entonces obviamente que existe este cuerpo electoral para evitar precisamente que la emoción que lleva a la gente a veces a cometer decisiones equivocadas lleguen a esas instancias, ¿no? Y sí se evita lo que usted menciona, de esa emoción eligiendo un grupo de personas a que den el voto por el voto popular. No sé, ¿quieres No sé, no, yo puedo responder, yo puedo responder. Responde tú, yo creo. Es decir, claro, Sí, yo creo que es dudoso, ¿no? Claro, obviamente, yo creo que existen muchos factores. Bueno, el caso del 2000 es un caso excepcional, ¿no? Claro. El hecho de que Bush y Al Gore. Bush y Al Gore, Florida. donde Al Gore ganó la mayoría del voto popular, pero no ganó el colegio electoral precisamente de la Florida, siendo el estado pendular. Correcto, correcto. Yo recuerdo, tuve la experiencia muy surreal. Yo estaba estudiando filosofía en esa época y vi
uno de mis profesores de filosofía apareciendo en CNN diciendo que qué es un hueco y qué no es un hueco. Y dije, bueno, o sea, algo muy grave ha ocurrido aquí Sí. cuando uno tiene un filósofo definiendo un hueco en la televisión. Ese es otro tema, porque obviamente fue la estructura de los horrible. balotos y muchas de esas cosas. Sí, y es muy interesante. Hay mucha gente que dice que, por ejemplo, al fin y al cabo, la decisión fue de la Corte Suprema, Sí, fue la- que es increíble. Imagínate si ellos hubieran decidido, yo creo que fue el voto, ¿cómo se llama la mujer? Que era del swing vote, Sandra Day O'Connor, ¿no? Que era como el swing vote, y si ella hubiera decidido por Al Gore, no se sabe si hubiera ocurrido la guerra en Irak, otras cosas. Eso es algo Entonces, que quedará en la incógnita. Sí, Exactamente. quedará siempre como pregunta. Como pregunta, pero... Ahora, algo que me llamó la atención fueron las palabras de Donald Trump, donde hizo un Sí. llamado a sus seguidores para que votaran 2 veces. Y una mujer ya lo hizo. Sí. Pero ¿no es esto algo completamente ilegal? No, bueno, no estoy seguro en qué contexto usted está diciendo que lo dijo. Ha dicho que ellos pueden cambiar su voto. Creo que sí lo pueden hacer en algunos estados, depende. No en todos los estados. En algunos sí los puedes cambiar, pero no puedes dar 2 veces el mismo voto sin cambiarlo, aunque una mujer intentó hacerlo. Pero quería decir algo, que eso de que las elecciones están bajo un sistema que A, puede ser hackeado por los rusos, o B, está todo parte de una conspiración en contra de él, o en una conspiración, punto, es casi imposible, porque en los Estados Unidos cada distrito tiene su propio método de elecciones. Algunos son computadoras, algunos son con papel, algunos los llenas, algunos le metes el huequito con la maquinita, como vimos en Florida, y no hay un sistema. Hay, francamente, 25,000 sistemas distintos. Entonces, de repente alguien puede robarse políticamente, ha ocurrido durante la mafia o cosas así, que se roben un voto local, de repente un local representative, pero nacionalmente imposible. O sea, ni queriendo, pues. Sí, yo creo que también, yo concuerdo, sí, es decir, esto de que los votos están amañados o que las elecciones están amañadas, realmente me parece un exabrupto, me parece que es una exageración total. Obviamente es la fórmula que ha hecho Trump durante todo ese tiempo de infundir el miedo dentro de la población, pero los mismos republicanos que están a cargo precisamente de las elecciones en sus estados respectivos lo han mencionado, de que no hay posibilidad de algún tipo de fraude. Es decir, sí han habido casos donde una persona que ya falleció aparece como si estuviera votando de nuevo, pero esos son casos de 1 en 1.000.000. Entonces realmente, como es la retórica demagógica de Donald Trump, que es la de inflar las cosas, y bueno, esa ha sido la fórmula que le ha funcionado hasta ahora, ¿no? Y para aquellos que todavía están indecisos, Ajá. que hay mucha gente, todavía no entiendo por qué, pero hay gente Sí. que todavía Sí, no me sabe por sorprende. quién va a votar porque quizás no le gusta ninguno de los candidatos que tienen Ok. razón pues oficial precisa, pero he escuchado que se puede emitir un voto vacío. O sea, uno va a las urnas y quizás no vota por todos los candidatos. Correcto. Se puede, o sea, si uno está indeciso, porque entendemos que no solo son elecciones presidenciales, hay Correcto. muchos otros escaños que están en juego aquí. Correcto, tú puedes votar, no tienes que votar por el presidente, si no quieres, puedes votar, tienes que votar por tu senador, normalmente depende del término de donde estés, de tu congresista, tu local, tu National Assemblyman, el mayor y todo tipo de posiciones. Y tú puedes votar por esos, y francamente esos influyen más en tu vecindad, en tu vida diaria, en tu transporte, en tu colegio, de cierta manera que el país. Sin embargo, me sorprende que un latino no sepa si debería votar por Trump. No. Bueno, es O que sea, la es otra como que cosa- no entiendo. Sí. Me van a disculpar, pero, o sea, es muy antilatino. Bueno, yo discrepo un poco de esa posición realmente, porque yo Ok. creo que realmente
nosotros también como latinos tenemos que lidiar con Ted Cruz, tuvimos que lidiar Claro. con Marco Rubio, así Claro. como de la misma forma los afroamericanos tuvieron que lidiar con Herman Cain. Sí. El con- contexto, ¿por qué pero- tuvimos que lidiar con porque- ellos? O sea, ¿qué hay de malo porque- con Marco no, Rubio es decir, y porque con... son de Bueno, derecha y con bueno, Ted Cruz. hay que ver Es que obvio fueron para del- nosotros, del pero no Tea para Party. mucha gente. Bueno, precisamente porque ese es mi punto. Es decir, independientemente que seamos latinos, los latinos no somos un grupo monolítico que va a escoger siempre el mismo candidato. Correcto. Obviamente, cada persona tiene distintas preferencias y obviamente vienen de distintos antecedentes. La comunidad cubanoamericana pues tiende a votar republicano por todo lo que ha pasado con la dictadura de Fidel Castro, lo que hemos visto con aquí en Nueva York, los dominicanos, los puertorriqueños que tienden a votar por los demócratas y así. Cada grupo, aunque seamos latinos, pues cada persona tiene su preferencia. En cuanto a su pregunta, algo que me llama mucho la atención es que esto de los votos en blanco y el abstencionismo, creo que no le hacen bien realmente. Es decir, yo creo que puede ser catalogado como un voto a protesta, pero eso no va a cambiar el resultado. Es decir, Correcto. independiente, es lo que pasó en Colombia. Hubo un 60% de abstención en el voto, pero eso no quiere decir que porque dejaron de ir personas para votar, se cambió el rumbo de la situación. Así que yo creo que, como usted acaba de mencionar, yo creo que ya es hora, ya estamos a pocos días de las elecciones. Me parece inaudito que la gente todavía no sepa por quién votar. Me parece que ya es el tiempo de saber por quién van a votar, porque ya el tiempo está corriendo. Pero hay gente que no se decide por otras cosas personales también, Bueno, nunca. sí, Ese es sí. otro tema. Y aparte es súper importante mencionar que no solamente son dos candidatos, no Correcto. solamente son Son Hillary cuatro. Clinton y Donald Trump. Correcto. Está también, por ejemplo, Jill Stein del Partido Verde, sé también de Gary Johnson, que es del Partido Libertario, y ayer estuve leyendo y descubrí a Evan McMullin, que es sí. independiente, un ex agente de la CIA. Sí, Ahora, sí. ¿por qué los medios se enfocan solamente en Trump y Hillary? Bueno, No sé, mala costumbre. Bueno, según las reglas que tienen los medios de comunicación, si un candidato no supera el 14% de las preferencias Sí, del pero- voto, no tiene derecho a ser Sí, parte pero del eso sí debate. es medio rigged casi, porque sin la prensa jamás nunca va a superar a los 14%. Pero también tengo entendido que las encuestas usan cierta fórmula sí, de que si no exactamente. tienen cierto porcentaje no se incluye y eso lo usan los medios Sí, también. y eso tiene que cambiar. Yo creo que eso va a ir cambiando ahorita porque uno está viendo que ya lo vimos con el Tea Party antes, que el Partido Republicano se está fracturando como de lugar. O sea, va a haber otro partido más de derecha, como hay UKIP en Gran Bretaña, y de repente también a los 20 años también se fractura el Partido Demócrata, no sé. Pero definitivamente en las siguientes elecciones yo veo que van a haber 3 partidos importantes. Bueno, esto ya lo hemos visto realmente. Esto no es nada nuevo del resquebrajamiento de los partidos. Esto es una cosa que ya lo hemos visto históricamente. Antes de que se formara un partido como el Partido Republicano, existía el Partido Whig. Estamos hablando de los años 1800. Sí. Y justo la figura de Donald Trump, parece que Donald Trump tiene un antepasado seguro. Sí. ¿No? Porque recuerdo la figura de Zachary Taylor, que fue uno de los peores presidentes de Estados Unidos. Sí. Y también usó la plataforma de México para lanzarse como candidato en aquel entonces. Él fue el que lideró la campaña para hacer que muchos de los estados de México se independizaran. Claro. Fue el que lideró las tropas del presidente James Polk en aquel entonces y fue el que llevó a firmar el tratado de Guadalupe Hidalgo en 1848, que es lo que redefinió las fronteras aquí. Claro. Y es la misma historia que vemos actualmente. Esta persona llevó a que ese partido Whig se resquebrajara y tengamos ahora el partido republicano. Sí. Y seguro esa historia que nosotros estamos viendo se va a reciclar en algún futuro y vamos a ver otros partidos, vamos a ver otras figuras y como dices tú... Y yo creo que nos hará Yo bien. creo que sí, Yo creo que sí. nos hará bien, ¿no? Sí, me parece que está Democráticamente. totalmente... Eso es un ciclo de la historia realmente. Cambiando un poco de tema y ahora sobre la influencia latina en las campañas. O sea, ¿cómo medimos nosotros qué tanta influencia tenemos? Se está hablando Sí. del gabinete de Hillary Clinton, del gabinete de Trump, bueno, el jefe del equipo de Sonia transición. Sotomayor en la Corte Suprema.
O sea, hay mujeres, hay latinos y mujeres latinas en muchas posiciones de influencia. Y yo creo que ahora hay ese ejemplo y yo creo que también es un poquito, ya es hora de que el voto latino se tome en serio y que entienda su poder. Pero en ese ámbito de que tenemos gente en posición de poder, todavía, o sea, había mucha crítica a Obama, que al ser progresista no puso suficientes latinos en cargos de poder. Entonces, ¿qué esperamos del próximo si Obama, que el que era más progresista, no lo hizo? Para ser el abogado del diablo en este caso, yo creo que lamentablemente hay muchos Sí. puestos que están vacantes Sí. y todo es por culpa del obstruccionismo que vemos, por ejemplo, de El parte Congreso. del Congreso. El voto latino indudablemente es importantísimo. Son 27 millones de latinos que están elegibles para salir a votar. El problema es la asistencia de los latinos en las Sí. urnas. Me parece que si hay un 20% de participación menor en comparación a otros grupos. Yo creo que este es el tiempo en que los latinos se deben hacer sentir realmente. Correcto, sí, estoy de acuerdo. Y ojalá que este sea el motivo, ¿no? Antes de terminar este primer segmento, una breve pregunta. ¿Qué tan importante es el voto de las mujeres también? ¿Es este también decisivo? Sí, claro, porque además que la mujer latina es latina, pero también es mujer. Y como tú decías, cada grupo está fracturado según distintas preocupaciones que tiene. El salud del niño, la educación del niño, quién le va a dar asistencia social para que se pueda ocupar del niño cuando, que pueda tomar lo que llaman family leave. Y ese voto también es muy importante, bueno, siempre es muy importante, pero en estas elecciones es contundente. Y aparte que se ha vuelto un tema en esta elección en particular, temas del trato de la mujer y de la dignidad de la mujer. Y además que siempre ha habido un poquito un estereotipo de la mujer latina ser un poquito más caliente o más suelta según los blancos, Cuidado con ¿no? eso, No, según los según blancos, ciertos según medios. los blancos, Cuidado con eso. según ciertos medios. Y yo creo que cuando uno ve que alguien que habla tan feo de las mujeres, yo creo que una cultura latina que protege a la mujer y le da dignidad a la mujer, no va a aceptar eso, ¿no? ¿O no? Mi respuesta muy breve es sí, y no en vano. Melania Trump salió hoy hablando de que iba a defender y propugnar por el derecho de las mujeres, Por porque favor. sabe muy bien que el voto de las mujeres no le va a favorecer a Trump y obviamente usa la figura de su esposa y la figura de su hija para poder amilanar un poco o zanjar un poco las diferencias que tuvo con ese grupo electoral, pero yo lo voy a ver muy difícil. Y bueno, pues de esta manera terminamos este primer segmento de esta transmisión especial de Prospecto Latino.